síndrome de Pickwick. ¿Qué es eso? Es un cuadro de hipoventilación alveolar debido a la obesidad que tienen. Tienen tanta obesidad que ya no ventilan adecuadamente por la caja torácica, causa importante de hipoventilación alveolar e insuficiencia respiratoria tipo 2. Y encima de IAPA tienen apnea del sueño. O sea, peor todavía. Los pacientes con insuficiencia cardíaca a la larga van a caquexia. Es muy posible que nosotros pacientes caquéticos podamos ver que sean pacientes cardíacos. ¿Por qué? Porque el paciente con NIHA 3, ya con NIHA 3 tiene ya disnea hasta para comer, NIHA 4, ni se diga. Y muchas veces la congestión hepática y del lecho esplánico, la congestión del lado derecho, va a provocar edema de haces intestinales. ¿Eso qué va a provocar? Malabsorción. O sea, a la larga este paciente con congestión cardíaca, sobre todo del lado derecho, va a ir a caquexia. Algunos hallazgos en el examen general, por ejemplo, la coloración de la piel, la cianosis, sobre todo en cardiopatías congénitas y en hipertensión pulmonar. Palidez, en casos de valvulopatías aórticas reales, por ejemplo, la estenosis. En síncope, como mencionaba hace un momento en el grupo anterior, ¿no? Nunca te escuchado ese dicho que dice, oye, estás pálido, ¿por qué estás pálido? A veces porque tiene lipotimias, a veces porque tiene hipoglicemias, a veces inclusive por hipotensión ortostática. Ictericia, doctor, ¿puede haber ictericia en una insuficiencia cardíaca? Y me enseñó que solamente hay la hepatitis. No, si hay, ¿por qué? Porque la insuficiencia cardíaca, con compromiso del lado derecho, va a haber colestasis. Y la colestasis que va a provocar ictericia. O sea, no es raro que vemos un paciente ictérico con insuficiencia cardíaca. El edema, típicamente, disminuye durante la noche, a diferencia del renal, que va a aumentar durante la noche, y con edema facial, acompañado de midituria. Doctor, ¿hay fiebre en pacientes que tienen patología cardíaca? Por supuesto. La endocarditis infecciosa, recuerden que hablábamos la vez pasada sobre el tema ocupacional, pacientes que tienen contacto con ganado vacuno, ganado ovino, aquellos pacientes que utilizan drogas parenterales, inyectables, por así decirlo, y el riesgo de sufrir ¿qué cosa? Endocarditis. ¿Qué es la endocarditis? La infección del endocardio. Sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque los gérmenes se alojan en la cavidad cardíaca y con cada latido del corazón las bacterias vuelan a través del torrente sanguíneo. ¿A dónde? A donde todo el mundo se puede imaginar. Llegan al cerebro y producen abscesos cerebrales, llegan al vaso, abscesos empléticos, llegan a las extremidades y producen émbolos sépticos. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque casi nunca valoran el síntoma fiebre en patología cardíaca, es un foco bastante olvidado. Nos enfocamos en qué? Neumonías, infecciones urinarias, gastroenteritis, celulitis, faringitis, otitis, sinusitis, inclusive hasta periodontitis. Pero muchas veces no pensamos en la endocarditis. Y doctor, ¿y cómo me daría cuenta que estoy frente a una endocarditis? Posiblemente un paciente con fiebre. Yo lo examino. ¿Qué ocurre en un paciente con fiebre con la frecuencia cardíaca? Aumenta, ¿no es cierto? Aproximadamente con cada grado que se eleva, de 10 a 20 latidos por minuto. Eso ya está claro. Pero si le escucho un soplo, tendría que ponerme yo a pensar si este paciente tuvo algún antecedente de soplo previamente. Si yo reviso la historia y el paciente me dice, doctor, no, yo nunca tuve ningún problema cardíaco y ahora tiene un soplo con fiebre, ¿qué pienso? Endocarditis. ¿Qué evalúa la cabeza? ¿Qué es el signo de Muset? El signo de Muset es un movimiento pendulante en la cabeza que ocurre en pacientes con insuficiencia aórtica severa. ¿Por qué, doctor? El ventrículo izquierdo se sobrecarga porque como la válvula aórtica está insuficiente, parte del volumen sistólico regresa al ventrículo. ¿Y con quién se encuentra ese volumen? Con el que viene de la aurícula izquierda. ¿Entienden? Y sale pues un volumen bien grande en la siguiente sístole. Entonces, como ocurre un volumen sistólico bastante importante, el paciente presenta un movimiento pendulante de la cabeza al ritmo del latido cardíaco. O sea, tú le palpas el pulso o le pones el estetoscopio del corazón y el paciente está haciendo así. Bueno, yo lo exagero un poquito para que lo vean, pero no es así. Ustedes pueden ver tutoriales en YouTube donde pueden ver el signo del museo, porque probablemente no lo vean. Y eso que vemos aquí, ¿qué cosa es, doctor? Hemos hablado el día martes sobre el lugar de procedencia del paciente. ¿Qué es esto? Chagas, signo de Romaña, esa cola una nana. Y el signo de masa cuando se presentan con adenopatías cervicales supraclaviculares. ¿Ya? Signo de Romaña, tripanosomiasis, enfermedad de Chagas, lugar endémico Arequipa, Moquegua. ¿Qué ocurre? Cardiopatía chagásica después de varios años por destrucción del sistema de conducción. Vamos a examinar el cuello, principalmente la incrustación yugular 45 grados, donde aquí no se ve muy bien, o si se ve acá la yugular, ¿se ve? ¿No? Bueno, había un
imágenes nos vienen pues unas tremendas anacondas, pero la idea es que empecemos por lo más básico. Pues si ven una anaconda ahí, pues el guachimán dice todo está de yugular. Claro, el pulso carotidio también es susceptible de evaluación en el cuello. Doctor, ¿qué puedo palpar en el pulso carotidio? No solamente el latido cardíaco, puedo palpar frémito, puedo palpar tril. Recuerden ustedes, como vamos a hablar más adelante, el soplo por valvulopatía aórtica sigue el trayecto de la arteria aórtica. Entonces la carótida es rama, claro, pues entonces yo voy a palpar el frémito, voy a palpar el tril. Extremidades. ¿Qué cosa vemos acá? La flegmasia alveolis es esa coloración eritematosa brillante en caso de trombosis venosa profunda. ¿Ha venido alguien del grupo de esta chiquita de María Fe? No ha venido nadie. Y un faltón de eso, ¿no? Como me la pasada. Bueno. ¿Y qué es el seminario? Es típico de ahora que tenemos el seminario el fin de semana de enfermedad tromboembólica. Esta coloración eritematosa brillante es característica de la trombosis venosa profunda. Si la trombosis venosa profunda, jóvenes, es extensa y no se resuelve, la sangre sigue llegando por el lecho arterial, pero no regresa. Comienza a edematizar el miembro y a aumentar la presión dentro del miembro. ¿Quién va a salir perjudicada? La arteria responsable. Se colapsa la arteria y ahí sí se acabó todo porque comienza a presentar cianosis. ¿Cómo se llama eso? Síndrome compartimental. ¿Cuál es el signo que nos permite evaluar? La flegmasia celuleadoles. En casos más graves, vamos a observar lo que viene en el examen de semiología general, la lívido reticulares, piel marmórea a punto de necrosarse. La piel del cadáver. Vamos a ver nosotros qué podemos examinar a la inspección cuando sospechamos que estamos frente a una enfermedad de las extremidades. Por ejemplo, tumefacción a nivel de la pantorrilla y el músculo de forma unilateral, asimétrica, de mano de diferencia. Es por eso que ustedes, cuando examinan extremidades o sospechamos de pacientes con trombosis, tienen que tener su cinta métrica. ¿Cómo sé que es diferente? Por ahí me parece que sí. Efectivamente, puede ser que nuestra inspección sea la adecuada, pero todo lo subjetivo lo tenemos que volver objetivo. ¿Cómo lo volvemos objetivo? Mírenlo. ¿Cómo creen ustedes que en el paciente con insuficiencia cardíaca, con esas piernazas grandazas, cómo creen que nosotros como médicos observamos que el tratamiento diurético está haciendo su efecto? Dos cosas. Pesamos al paciente y le medimos el perímetro de los músculos y las pantorrillas. ¿No? Es una forma importante, ¿no? Hacerlo objetivo. Dilatación venosa superficial. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando el paciente tenga una trombosis venosa o cuando ya de por sí tenía una insuficiencia venosa, lo que comúnmente llamamos varices. Eritema, como lo hemos visto, y tromboflebitis superficial, o sea, hay pequeñas venitas inflamadas. A la palpación, dolor, la trombosis duele, frialdad cutánea simétrica ya cuando el compromiso ya es arterial. Calor cutáneo por el exceso de sangre venosa, ¿no? Signo de Homans. ¿Cómo es el signo de Homans? A la dorsiflexión en la pantorrilla, justamente a la altura de dónde? De la fosa poplitea, casi. En ese triangulito que forman los gastrocnemios con la región con la parte de atrás, ese triangulito ahí, signo de Homans positivo. Pero hay algo importante, ¿no? Miren ustedes la sensibilidad del signo de Homans, desde el 10% hasta el 54%. ¿Qué significa? Que solamente la mitad de los pacientes con trombosis venosa profunda van a tener Homans positivo. Fenómeno de Raynaud, cualquier enfermedad, ya lo hemos visto la vez pasada. Y el síndrome de dedo azul, muchas veces se produce por cuadros inmunológicos. Aquí es por vasoespasmo, aquí es por fenómenos inmunológicos. ¿Ya? No olvidar. Trastornos tróficos, presencia de úlceras venosas o, digamos, varicosas, ¿no? Y las úlceras de Martorell que son arteriales, ¿no? ¿Qué características tienen? La venosa, cara interna, maleolo interno. La arterial, cara externa. Perdón. Cara externa, está el dedo chiquito, cara externa. ¿Quiénes son crónicas? Las úlceras varicosas. Hay pacientes que tienen 20, 30, hasta 40 años con úlceras varicosas. Las arteriales son progresivas. No aguantan mucho la pierna porque estamos hablando de circulación arterial. Esa pierna se va a destrozar. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué cosa vamos a observar en la enfermedad vascular periférica? ¿Qué es lo que va a provocar?
insuficiencia arterial. Si ustedes tienen en la cabeza insuficiencia arterial, ¿qué significa? Que va a disminuir el flujo arterial al miembro. ¿Qué cosa vamos a encontrar entonces? Úlceras en el pie, color pálido o azul, inclusive cianótico, como lo que vimos en la primera. Ya prácticamente ese piecito está preparado para amputarlo, ¿no? Piel atrófica. Inclusive hemos visto casos tan severos que hasta el miembro llega necrosado y momificado. Un día el interno me dice, doctor, ¿y qué le vas a curar? Le digo, no bien, solamente ve, que venga el traumatólogo. Y me dicen al día que el doctor no sabe lo que ha pasado. ¿Qué pasaba? Lo que pasa es que el familiar ha venido y como ha visto el pie así negro, todo momificado, tiene una cara que parece telaraña. Y lo hemos curado porque el familiar nos ha pedido que hagamos algo, que no hacemos nada. Estamos mirando y que somos unos malos. Y entonces lo hemos estado curando y el otro ya se ha desprendido el dedo. O sea, ellos lo amputaron. O sea, en serio, el dedo estaba tan momificado, el gordo, tan momificado, que a veces uno, pues, como el paciente tenía una úlcera acá, a la casa estaba una úlcera más o menos viva, pero todo estaba negro. Entonces, pues, no, la que ayudaba al interno a curar era un internista, pues, no, ay, no fuchi, yo la hago de atrás. La verdad, se quedó con el dedo de la mano, con el dedo gordito. Y esos son casos extremos, ¿no? Ya lo amputó, ¿no? Muy bien. Frialdad asimétrica. A partir de ahora tenemos que entender que nosotros comparamos. Cuando vamos a ver los pulsos, vamos a comparar. La piel se palpa con el dorso de la mano y siempre comparando. Esta está más caliente, esta está fría. Y si encima de eso yo veo la piel roja o la veo cianótica, doctor, aquí hay enfermedad arterial periférica. Ausencia de pulsos femorales, conflictos tibiales anteriores y posteriores. ¿Y por qué habría soplo? Sobre todo en la femoral, porque la causa más frecuente de esto, ¿qué cosa es? Aterosclerosis. Muy bien. Entonces, así como en la arteria carotídea, yo voy a escuchar soplo, o puedo palpar tril, como les dije, igualito va a ser en la femoral. El pulso, ¿qué cosa vamos a palpar? El latido cardíaco transmitido a través de las paredes elásticas de las arterias y sus ramas. Importante, doctor. A nivel del pulso preauricular, ese que se palpa acá, si ustedes pueden palpar ese pulsito que dice la literatura, pueden asegurar o deducir que el paciente como mínimo tiene una presión mayor a 80 milímetros de mercurio. Y les comentaba a sus compañeros, ¿no? A veces durante la pandemia ocurrieron muchas cosas, ¿no? Nos tuvimos que disfrazar, pues, con ponernos un uniforme, un mameluco encima, doble guante, doble bota, doble mascarilla, lentes, casco, ¿no? No andaba, pues, como astronauta. No había residentes, no había internos, solamente los médicos evaluamos pacientes. ¿Por qué? Porque, digamos, éramos responsables. El interno se fue a su casa. Residente, no, yo no veo esas cosas. Se ampararon en su ley de residente y se salieron de la guardia de coma. Entonces, cada médico veíamos como 20 pacientes. Entonces, imagínense, pues, evaluar a 20 pacientes, auscultar a 20 pacientes, tenía que ver que ni siquiera los auscultaban. Tenían miedo de morirse. Entonces, teníamos que tomar funciones vitales, ¿no? Y había colegas que no tomaban la presión. Y como dice su compañero, era bien gracioso porque se jalaban su carrito de tensiómetro, pero no lo usaban. Estaban jalando el carrito nomás, pero yo bien, no le tomaban la presión. Y había una doctora, que era mayor, bastante mayor que yo, que yo nunca la vi tomar la presión, pero su evolución figuraba presión arterial. Yo dije, pues no creo que la doctora de esta altura pues esté inventando, ¿no? Pues del interno se puede intentar, pero no está en reciente, puede intentarse, ¿no? A veces pasa, chicos, no van 10 segundos y intentan las cosas. Y digo, pues, ya, pues por pura morbosidad, pues le pregunto, pues, con toda la disculpa, ¿cómo se toma la presión? Me dice con el pulso. Con el pulso. Acá. O sea, la doctora, a través del pulso, había determinado que los pacientes tenían por lo menos 90 milímetros de mercurio de presión arterial. O sea, si ustedes palpan este pulso en términos claros, es un paciente que no está chocado. Porque recuerden ustedes que una presión menos de 90 con 60 es shock. Más aún si lo tengo pues con signos de hipoperfusión. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pulso estamos palpando acá? El pulso radial. Vamos a ver más adelante lo que se va a palpar. Anatomía de la arteria, ¿no? Vamos a encontrar algunos pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal que tienen fístulas, el bracito que sirve para dializarse. La frecuencia, que es la frecuencia cardíaca periférica.
Regularidad, qué tan rítmico es. La amplitud de la onda, ¿no? Qué tan saltona es la onda. La tensión, si le ofrece una buena resistencia o simplemente está ahí colapsada. Eso ocurre, por ejemplo, en el paciente chocado. Comparación de amplitudes, brazo derecho, brazo izquierdo. Forma de la onda. La onda tiene dos componentes, sistólico y diastólico. Un golpe primero, grande, y uno chiquito después. Eso es lo normal. Pero vamos a ver que en algunos casos los dos se fusionan en uno solo saltón o los dos son chiquititos y no se diferencia. Y la simetría. Taquistimia y bradistimia. ¿Qué es eso? Pulso acelerado, pulso lenticio. Si ustedes se dan cuenta, son las causas de palpitaciones que hemos visto en la última clase. Nicotina, fármacos como por ejemplo el salbutamol, fiebre, hipertiroidismo, simpaticotonía, miocarditis, taquicardias. Bradistimia, vagotonía. A tal punto que cuando ustedes vean en medicina 1 las arritmias o las taquicardias paroxísticas supraventriculares, una de las maniobras más comunes para controlar frecuencia cardíaca, ¿cuál es? Masaje. Masaje carotido. ¿Qué estoy masajeando? Al vago. ¿Qué hace el vago? Es un reflejo vasovagal, va al nódulo sinusal y baja la frecuencia cardíaca. ¿No? Eso todavía se sigue haciendo. Doctor, estoy en la punta del cerro, o no hay ni siquiera farmacia al costado de donde trabajo. ¿Qué hago? A la par, masajeando. No puede hacer otra cosa. Deportistas, hipotiroidismo, síndrome de hipertensión intracraneal. Puede haber una pregunta sobre eso, ¿no? La triada de Cushing, hipertensión intracraneal, bradicardia y alteración del ritmo respiratorio, ¿ya? Fármacos betabloqueantes, propanolol, bisoprolol, carvedilol, etc. Bloqueos auriculoventriculares y enfermedades del nódulo. ¿Por qué no he bañado? Durmiendo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estaban tus manos ayer a las 12 de la noche? ¿Qué estás haciendo? No me respondes. Vamos a ver la regularidad. Regularidad, ¿creen que por respiratoria? Bien. Entonces vamos a palpar el pulso. Aquí vamos a decirlo de esta forma. Esta jibita está resumiendo la sístole y la diástole. Y vemos nosotros que inmediatamente después del pulso aparece uno más chiquitito. Eso es lo que se llama pulso bigeminal. ¿Por qué? Si yo esculto el latido cardíaco, voy a escuchar esto. ¿Se dan cuenta? Es un ritmo rítmico, pero viene por ahí un escape. ¿Ese qué cosa es? Eso es una extrasistolia. Es un latido ventricular aparte. ¿Ya? ¿Eso qué no ocurre en adultos mayores, en pacientes que tienen infartos cardíacos? ¿Ya? Vamos a ir a lo importante porque nos van a dar la onda. Pulso alternante. Miren ustedes la amplitud de la onda. Una onda de ese tamaño, una onda más pequeña, regular tamaño, más pequeña. ¿En qué vamos a ver esto? En la insuficiencia cardíaca. El pulso paradójico, miren ustedes, es un pulso totalmente irregular, con amplitudes diferentes. ¿Eso en qué vemos? En el taponamiento cardíaco. Triada de Beck. Pulso paradójico, ruidos cardíacos de menor intensidad y hipogitación yugular. Y vamos a ver pulso, una onda de pulso totalmente, no solamente irregular, o sea, no solamente en amplitud, sino en el ritmo. Miren la distancia que hay entre cada latido. ¿En qué vemos eso? Fibrilación auricular. Cuando ustedes auscultan una fibrilación auricular, pueden auscultar totalmente irregular. Y eso se ve en el pulso. Pregunta, cuando yo ausculto el latido cardíaco y ausculto el pulso, ¿debe ser al mismo tiempo? Se supone, ¿no es cierto? Pero vamos a encontrar nosotros que en la fibrilación auricular muchas veces vamos a encontrar que el pulso está ligeramente más lento que el latido central. A eso se le llama pulso deficitario. No está en el PPT por si acaso. Pulso deficitario. Deficitario ocurre cuando hay arritmias como la fibrilación auricular. Pausa compensatoria. Viene un latido, viene otro extrasistólico y viene una pausa compensatoria. Y viene otro nuevamente. El pulso bigeminal, como hemos dicho, es un pulso, es un latido, una extrasistolia que viene después de un latido normal. En donde vamos a observar muchas veces extrasistolias, en los casos, por ejemplo, de bloqueos auriculoventriculares. Miren ustedes, veo, esa es la morfología de un electrocardiograma, onda P,
complejo QR es una T, esto es un latido, viene otro latido y ¡pim! Viene una onda P. Esa es una extrasistole supraventricular, o también llamada auricular. ¿Bien? Y también vamos a encontrar diferencias en la amplitud de los pulsos. Por ejemplo, este es el normal que comentamos al inicio. ¿Ven las dos jorobitas? Así es el pulso. Vamos a encontrar un pulso amplio o magnus en ambas jibas. ¿En qué casos? Insuficiencia aórtica moderada, en hipertiroidismo y en hipertensión arterial sobre todo. Pero miren este pulso. Es un pulso que no solamente es magnus, sino además es un pulso corto. Es como si estuviera saltando, ¿no? Es un pulso Zeller. ¿En quién se produce? Pregunta de examen. Insuficiencia aórtica grave. Pulso saltón, pulso Zeller, pulso magnus. ¿Ya? Miren, comparen este con respecto a la primera gráfica. Las dos curvas están disminuidas, pero todavía pueden diferenciarse la onda del pulso. Sistólica y diastólica es el pulso pequeño o parvus. ¿En quién se produce? En la curva de hipotensión arterial, ¿no? Y en casos de estenosis mitral e insuficiencia cardíaca. Muchas veces a este término también le llaman pulso filiforme. Es el pulso finito que ocurre en pacientes que están en shock. Por eso yo les digo a los internos, si ustedes pueden tomarle un ALA a un paciente en shock, ya ahora sí eso merece respeto. Si toman un ALA a un paciente que está con una presión P180 con 100, ya, pero no sea malo. Así es. Tómenle un ALA a un paciente que está chocado. Aquí de la radial. Ahí sí tiene 15. Cuando las dos ondas se fusionan, es un solo pulso pequeño y tardío, se llama pulso parvus tardus. Este pulso es el típico de la estenosis aórtica. ¿Qué ocurre en la estenosis aórtica? La válvula aórtica se cierra y disminuye el volumen sistólico eyectivo. O sea, hay una disminución del volumen sistólico y eso se va a reflejar ¿dónde? En el pulso. Es un pulso chiquitito. ¿Y por qué tardío? Porque cuando yo vuelvo a poner el estetoscopio en el pecho y pongo mi otra mano en el pulso, no coincide. Va a haber una diferencia de más de medio segundo, que es lo patológico. Así que si tienen la oportunidad de ver una estenosis aórtica, ustedes palparon la señora, ¿no? Una estenosis aórtica. Muy bien. La igualdad, bueno, vamos a ver que el pulso tiene que ser regular. ¿Y qué es el pulso paradójico? El pulso paradójico es aquel que disminuye más de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y más de 10 en la diastólica en caso de taponamiento cardíaco. ¿Por qué, doctor? Cuando yo tomo aire, inspiro, ¿qué pasa con la presión intratorácica? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta? No. Si yo tomo aire, ¿qué pasa con la presión torácica? No. Aumenta. Estoy probando, pero no dudes. Aumenta. Y cuando la presión torácica aumenta, ¿quién disminuye? El retorno venoso. Si el retorno venoso baja, ¿quién baja? La precarga. Si la precarga baja, ¿quién baja? Gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco, ¿quién baja? Presión arterial. Y si la presión arterial baja el pulso. Entonces, eso en quién ocurre más gravemente en pacientes con taponamiento cardíaco, porque de hecho que el taponamiento cardíaco ya genera reflujo, ya genera aumento de presión venosa. Estos son todos los tipos de pulso que puedo palpar, ¿no? El supraclavio, axilar. ¿Qué palpamos nosotros? Axilar, braquial, radial, cubital, pedio y femoral. Bueno, a veces el carotidio, ¿no? ¿Cuál no palpamos nunca? El pedio y los tibiales anterior y posterior. Y como le comentaba a su compañera, ¿cuál es el pulso preferido de los emergenciólogos? El femoral. Cuando un paciente, como les comenté en la clase anterior, entra a trauma-shock, ¿usted cree que le toma nada del radial, le toma nada del braquial? Estos desgraciados se van a la femoral, ¿cuál? Porque ahí no falla. Ya, para que falles en la femoral, ya. No seas malo. La femoral es un arte, tú pones tu mano ahí, que te bota la mano a la femoral. Entonces eso tienes que tomarle, el lado de la femoral. Claro. ¿Alguien faltó? 10 segundos. Nos quedan 10 minutos. ¿Está? Listo. Seguimos. ¿En qué le pasa a tocar la puerta? No tiene clase de...
No, no. La vez pasada tocaron las puertas, creo que eran de cirugía. No, que se cuida. ¿Ya está? Listo. Seguimos. Ahora sí pasamos al tórax. ¿Qué vamos a hacer a la inspección y a la palpación? Choque de punta. ¿Qué es choque de punta? Es el lugar donde vamos a palpar mejor el latido del corazón, espacio intercostal número 5, a la altura de la línea medioclavicular, el ápex o la punta donde confluye el vector resultante del potencial de acción. Bueno, en esa fisiología, vectores por todos lados, solo un vector grande hacia la punta. Y a la vez nos da lo que es el eje, en un electrocardiograma y en un examen clínico. El ápex o punta tiene que estar ahí, mi choque de punta tiene que estar ahí. Si mi choque de punta está por acá, entonces malo, ni tan troje maldita. El corazón izquierdo, la izquierda. Doctor, mi choque está por acá, el derecho, pues, ¿no? Habíamos hablado del coro pulmonar la última vez en pacientes con riesgo de PIN. Ellos tienen su choque de punta hacia el lado derecho, hipertensos hacia el lado izquierdo. A veces viven con hipertensión de 20 años sin tratamiento y el alumno que le gusta acá el choque de punta, doctor, no palpo nada, ¿no? Está por acá. Por eso es que yo tengo que ver el antecedente primero. Y esta posición de pachón, como les explicaron a sus compañeros, sirve para qué? Para exponer el ápex. ¿Por qué el brazo está atrás? Porque levanta la parrilla costal contralateral y expone al corazón. Y les comentaba que esa es la posición en la que los cardiólogos hacen su ecografía cardíaca. Porque si pusieran de frente encima, ¿qué cosa van a? La parrilla costal, ¿no? O el esternón. Que en esta posición se descubre. Es como, por ejemplo, ¿qué siendo el paciente con inseguridad respiratoria? Ocúltalo así. Puede, tiene que ser así. No ve la forma de cómo examinar. Esto vamos a pasarlo porque no el tiempo. Ya. A la palpación vamos a palpar el frénico. ¿Qué es el frénico? Se empieza por la palpación, pero nosotros vamos a acomodarnos primero con la ocultación. Porque vamos a palpar el frénico justamente en los focos auscultatorios cuando estemos frente a un TRIM. ¿Qué es un TRIM? Es la expresión palpable del soplo. Foco pulmonar, foco aórtico, tricuspidio, mitral. Yo debo palpar ahí el TRIM, ¿ya? Matidez, casi nunca, percusión casi nunca lo hacen, nunca van a ver a alguien percutir el corazón, salvo que tengan cardiomegalia, ¿no? Por ejemplo, ese paciente hipertiroideo es para hacerle pues percusión, corazón así. ¿Dónde debe abarcar la matidez? Desde la línea paraesternal izquierda hasta la línea medioclavicular. Esa es la región de matidez del corazón, entre el 4 y el 5 intercostal. Ese cuadradito es la matidez del corazón. Recuerden que el lóbulo medio, la língula del pulmón izquierdo, digamos que tapa parcialmente la parte de la aurícula izquierda. Pero miren ustedes, ¿qué pasa si mi matidez sobrepasa hacia el lado paraesternal derecho o hacia la línea axial anterior? Ya pues es cardiomegalia. Porque ¿qué debo encontrar acá yo? Pulmón. Debo encontrar sonoridad, no encuentro más que el corazón. Hagan la prueba mañana con ese paciente. Casi nunca nadie palpa porque nadie tiene cardiomegalia, es muy importante. ¿Qué cosa vamos a encontrar además en la auscultación? Los focos auscultatorios. Foco aórtico, pulmonar, aórtico accesorio, tricuspidio, a la altura del quinto espacio intercostal cerca de la apéndice sifoides, y en el mismo quinto espacio intercostal, en el lugar donde está el choque de punta, el foco mitral. ¿Qué cosas estamos evaluando? Las válvulas. ¿Por qué cosas vamos a evaluar? Los ruidos cardíacos. Primer ruido, cierre de auriculoventriculares. Segundo ruido, sigmoideas, aórtica y pulmonar. Tercer ruido, llenado ventricular rápido. Cuarto ruido, contracción auricular. Estos dos ruidos se producen en la fase diastólica, por si acaso, es decir, después de qué ruido, el primero o el segundo. Primero. Después del primer ruido. ¿Seguro? Sí. Después del segundo, porque si el segundo se está cerrando la aorta y se tiene que llenar el ventrículo, ¿cómo va a ser el primero? Son después del segundo. ¿Ya? ¿Qué cosa vamos a observar? Clic, chasquidos en válvulas calcificadas y estenosadas, sístoles en ecos, golpes pericárdicos, ruidos protésticos en que el paciente tiene una prótesis valvular, los soplos que tanta curiosidad tenemos por escuchar, y los golpes pericárdicos. Algunas diferencias. El primer ruido, ¿dónde lo voy a escuchar? En todos los focos, especialmente en el ápex. Ahí, cuando quieran escuchar el primer ruido, foco mitral o tricuspidio. Cuando quieran escuchar el segundo ruido, cierre de válvulas semilunares, ¿a dónde se van? Arriba. Aórtico y pulmonar. Ahí van a escuchar bien el segundo ruido.
El tercer ruido y cuarto ruido en el ápex. ¿Qué es tercer ruido, doctor? El ritmo de galope. ¿Por qué se produce? Por un llenado ventricular rápido, anormal. Doctor, siempre es anormal. Escuchen bien porque puede ser pregunta de examen. A veces es fisiológico. ¿En qué caso es patológico? Insuficiencia cardíaca. Cuarto ruido, siempre es patológico. Siempre. Porque la aurícula izquierda está incrementada de tamaño. Recuerden que la diástole tiene tres fases: llenado ventricular rápido, lento y fase diastólico, contracción auricular. Tercer ruido, cuarto ruido. Entonces es el diástole. Y la diástole es por el segundo ruido porque tiene que cerrarse la aorta y la pulmonar para que se llenen los ventrículos. ¿Estamos? Bien. Vamos a pasarlo. Y vamos a ver cuáles son los ruidos anormales, ¿no? El clic aórtico, en caso de estenosis aórtica. ¿Cuándo se produce el clic aórtico? Cuando tenemos calcificaciones. ¿De quién? Adultos mayores, más de 60, 70 años. Pues no te emociones, hija. Clic pulmonar, en caso de estenosis pulmonar. Chasquido de apertura, en estenosis de la válvula mitral. ¿Qué es el chasquido de apertura? Es como un y después viene un soplo. Y igualmente en la válvula tricuspidea. Este gráfico les va a servir para siempre, no se deben olvidar. Les va a servir cómo identificar sus soplos. Primero lo que yo tengo que determinar es en qué tiempo está el soplo. Si es histórico o histórico. ¿Cómo me di cuenta, doctor? Pum, pum, histórico. Pum, pum, diastólico. Si es histórico, me voy al foco. Si es histórico y está en mitral o tricuspidio, es insuficiencia, porque las sístoles tienen que estar cerradas. ¿Pero qué pasó, doctor? Se quedaron abiertas. Si lo escucho en el aórtico o en el pulmonar, estenosis, porque tienen que estar abiertas, porque estamos en sístole, pues. Tienen que estar abiertas. Diastólico, doctor, llenado ventricular. Si lo escucho en la aórtica y en la pulmonar, es insuficiencia, porque el ventrículo se está llenando. No tienen por qué estar abiertas, tienen que estar cerradas, pero se quedaron abiertas, insuficiencia. Si me voy a la mitral y la tricúspide, doctor, las válvulas tienen que estar abiertas, ¿por qué? Porque se está llenando el diástole, pero hay soplo, porque se han estenosado. Causa principal de las estenosis en general: fiebre reumática, mitral, aórtica, tricuspidia, pulmonar, en ese orden de frecuencia, ¿ya? Eso vamos a pasar. Y finalmente vamos a clasificar a los soplos dentro de su, digamos, de su tiempo. Este grafiquito ayuda bastante. Cuando el soplo abarca todas las sístoles se llama holosistólico o pansistólico. Ahí pasó de creer. ¿Ya? El eyectivo, por ejemplo, el de la estenosis aórtica, es un soplo mesosistólico. ¿Por qué meso? Está al medio. En lugar de decir medio distólico, van a decir mesosistólico. Protosistólico. ¿Qué significa proto? Al inicio. Tele, al final. Cuando tendrían ustedes que ocultar por lo menos unos 150 corazones para poder delimitar, ¿no? Cuál es proto, cuál es tele, ¿no? Nosotros los profesores nos conformamos porque sepan qué es histórico y qué es histórico. Mínimo, ¿no? Hay que sepan cuál es la valorología, es lo mínimo que tienen que saber. Mínimo. Proto, igual con los diastólicos. Proto-diastólico al inicio. Mesodiastólico. Este soplo mesodiastólico es el soplo de la estenosis mitral. Estenosis mitral. Aquí solamente le falta su chasquido de apertura. Telediastólico. Telediastólico, al final de la diástole. Y soplo continuo. Miren este rumbazo, abarca los dos ruidos. ¿Cómo se escucha, doctor? El latido cardíaco. No hay latido, doctor. Comunicaciones anormales, C y B, C y A. La escala de Levin sirve para determinar la intensidad del soplo. A partir del grado 4 voy a palpar el frénico, expresión palpable o TRI. Grado 1, casi nunca auscultable, cardiólogos súper bien entrenados o con ecografía cardíaca. Nosotros los mortales auscultamos a partir del grado 2. El grado 6, ya, pero lo escucha pues hasta el Guachimán, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesitas estetoscopio. Estás conversando con tu paciente. Frote pericárdico. ¿Se acuerdan del frote pleural? Ya, que se produce ¿por qué? Por derrame pleural, pleuritis. Aquí es por pericarditis aguda, 85% de frecuencia. 3 tiempos o 3 fases: presistólico, ventricular sistólico y ventricular diastólico. ¿Cómo se escucha? Así lo van a escuchar.
Si tienen la oportunidad de escuchar a algún paciente con pericarditis, van a escuchar de esa forma. De igual forma que el derrame pleural va a cambiar con qué? Con la posición corporal. Lo que hablamos, la posición maometana, ¿se acuerdan? O de repente yo puedo provocarlo. Tengo dudas, doctor. Ustedes van a aprender a lo largo de este curso, ustedes pueden forzar los signos. Doctor, mi paciente está sentado así. Póngase para adelante, señor. No tengo dudas, doctor. El paciente viene con un dolor pericárdico. Pero no tiene frote, ¿no? Ah, ya, pues qué cosa. Agarro mi estetoscopio y se lo empujo. Ya, ahora sí, señor. Y ahí dice, ya, sí era un frote pericárdico. ¿Y eso es lo que quiere decir? Ustedes pueden hacer aparecer el frote pericárdico si pegan el estetoscopio al tórax del paciente. Finalmente, para terminar, hemos terminado justo. El examen complementamos con la parte respiratoria y la parte abdominal. ¿Por qué? Porque van a haber signos de congestión. Respiratoria, congestión izquierda, crepitantes y bastante cuidado con los sibilantes. La vez pasada les dije, no todo sibilante es asma. Hemos tenido pacientes con insuficiencia cardíaca que lo han nebulizado, el pobre paciente terminó taquicárdico, hipertenso, cianótico y inflamación. ¿Por qué? Porque lo nebulizaron 2 veces todavía, doctor refractario de salbutamol es asma, ¿no? Lo que necesitaba era furosemida, lo que le van a hacer la pinche. Estaba con edema huevo pulmón. ¿Y eso por qué pasa? Porque lo mandan al pobre internito a ver pulpillita, ¿no? Asma, el residente, hidrocortisona para que suba la presión de la glucosa, salbutamol para que reviente el corazón. Y eso para 2 veces tuvieron nebulizado, no se ha abierto todavía, otra vez nebulización. Pues el paciente sí, ya al borde de la fibrilación ya estaba ahí. Pasa a trauma mayor. Litubar y todas las cosas, esas cosas pasan. Y todo porque no aprendí que se también hay en el corazón, no aprendí, ahora ya aprendí. Los semiólogos antiguos le llamaban asma cardíaca. Finalmente, en la parte del abdomen, siempre recuerden ustedes la hepatomegalia. ¿Por qué hepatomegalia? Por congestión en el lado derecho. Y puede haber hipertensión portal posthepática porque la porta drena a la cava a través de las suprahepáticas. Y también va a haber esplenomegalia como parte de la hipertensión portal, ascitis y edemas. ¿Ya? Así que por favor, cuando tengamos un paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos que complementar el examen con la palpación del hígado, la palpación del vaso y la palpación de la ascitis que la tuviese. ¿Ya? Muy bien. Terminamos. Preguntas. Gracias.